Las olas del mar de Galilea rompían suavemente contra la orilla, susurrando antiguos secretos mientras el sol comenzaba su descenso en el horizonte. El cielo se teñía de tonos anaranjados, rosados y púrpuras, creando un espectáculo que pintaba el agua con reflejos dorados. El aire estaba impregnado del aroma salobre del mar y del murmullo distante de las gaviotas regresando a sus nidos. En la pequeña aldea de Betsaida, el bullicio del día daba paso a la tranquilidad vespertina. Los pescadores regresaban de faenar, sus barcos cargados con el fruto de su arduo trabajo. Entre ellos, un joven de semblante sereno y mirada profunda recogía sus redes con movimientos expertos. Andrés, hijo de Jonás, había pasado la mayor parte de su vida en estas aguas, pero esa tarde sentía una inquietud inusual. Mientras aseguraba el bote y ordenaba los aparejos, Andrés alzó la vista hacia el horizonte. Las primeras estrellas comenzaban a brillar tímidamente en el firmamento, y una suave brisa le acarició el rostro. En su interior, una voz silenciosa le susurraba que algo trascendental estaba por suceder. Los relatos sobre un profeta que bautizaba en el río Jordán habían llegado a sus oídos, despertando en él un anhelo que no podía ignorar. Caminó lentamente por la orilla, dejando que las olas besaran sus pies descalzos. El sonido rítmico del mar y el resplandor de la luna naciente creaban una atmósfera casi mística. Andrés cerró los ojos y en un susurro expresó: «Dios de nuestros antepasados, muéstrame el camino que debo seguir». En ese instante, una estrella fugaz cruzó el cielo, como una señal divina. Abrió los ojos y sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado antes. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. Esta es la historia de San Andrés, el primer discípulo llamado por Jesús, cuyo compromiso y fe inquebrantable forjaron los cimientos de una nueva esperanza para la humanidad. En la apacible aldea de Betsaida, la vida transcurría al ritmo del mar de Galilea. Las mañanas comenzaban con el canto de los gallos y el aroma del pan recién horneado. Las mujeres se afanaban en las tareas domésticas, mientras los hombres se preparaban para adentrarse en las aguas en busca de sustento. Andrés, desde niño, acompañaba a su padre Jonás y a su hermano mayor Simón, conocido más tarde como Pedro, en estas jornadas. La familia de Andrés era judía devota y las enseñanzas de la Torá eran parte integral de su educación. En las noches, alrededor del fuego, Jonás les relataba historias de los patriarcas, profetas y las promesas de Dios a su pueblo. Andrés absorbía cada palabra, fascinado por la grandeza y misericordia del Altísimo. A pesar de su humilde origen, Andrés mostraba una curiosidad innata. Se interesaba por las tradiciones, pero también cuestionaba y buscaba entender más allá de lo evidente. Un día, mientras ayudaba a reparar el bote, le preguntó a su padre: «Padre, ¿crees que veremos al Mesías en nuestra vida?». Jonás lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Hijo, todos esperamos su llegada. Debemos mantener la fe y cumplir con la ley». Andrés asintió, pero en su interior sentía que había más por descubrir. Su relación con Pedro era compleja pero cercana. Pedro, con su carácter impulsivo y decidido, a menudo tomaba la iniciativa en las decisiones familiares. Andrés, más reflexivo, ofrecía un equilibrio necesario. Juntos, enfrentaban las adversidades del mar y de la vida, fortaleciendo su vínculo fraternal. Un acontecimiento que marcó su juventud fue la muerte de su madre. La pérdida sumió a la familia en un profundo dolor. Durante el luto, Andrés encontró consuelo en las Escrituras y en la esperanza de la resurrección prometida. Este episodio profundizó su espiritualidad y lo acercó más a Dios. Las influencias culturales de la región también impactaron su formación. Betsaida, aunque judía, estaba expuesta a corrientes helenísticas y romanas.
Los intercambios comerciales traían viajeros y mercaderes de distintas partes, enriqueciendo el ambiente con ideas y relatos diversos. Andrés escuchaba con atención, ampliando su perspectiva del mundo. En una ocasión, un viajero proveniente de Judea narró sobre un hombre llamado Juan, que bautizaba en el Jordán y proclamaba la llegada inminente del reino de Dios. Estas noticias encendieron en Andrés una chispa de emoción. «Pedro», dijo entusiasmado, «debemos ir a escuchar a este profeta. Quizás él tenga respuestas a nuestras preguntas». Pedro, inicialmente escéptico, vio en los ojos de su hermano una determinación que no podía ignorar. «Si tanto deseas ir, te acompañaré. Pero recuerda, debemos ser prudentes». Así los hermanos comenzaron a planear su viaje, sin saber que este sería el primer paso hacia un destino que trascendería sus más grandes expectativas. Durante las semanas previas a su partida, Andrés se preparó mental y espiritualmente. Ayunaba y oraba, pidiendo guía y claridad. Sentía que una fuerza mayor lo impulsaba y estaba dispuesto a seguir ese llamado, incluso si significaba dejar atrás la seguridad de su hogar. La noche antes de partir, se despidió de su padre. «Cuida de ti y de Pedro», dijo Jonás abrazándolo con fuerza. «Que el Dios de Abraham os proteja en vuestro camino». Andrés sintió una mezcla de nostalgia y anticipación. Con la bendición de su padre y el apoyo de su hermano, se aventuró hacia lo desconocido, llevando consigo la esperanza de un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. El camino hacia el río Jordán fue largo y lleno de desafíos. Andrés y Pedro atravesaron paisajes desérticos, colinas y valles, encontrando en cada paso nuevas experiencias. Se unieron a caravanas de comerciantes, compartieron alimentos con otros peregrinos y escucharon relatos de diversas regiones. Al llegar a las cercanías del Jordán, se encontraron con una multitud reunida alrededor de un hombre de aspecto austero, vestido con pieles de camello y cinturón de cuero. Juan el Bautista predicaba con fervor sobre el arrepentimiento y la inminente venida del reino de Dios. «Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca», proclamaba Juan con voz potente. Andrés sintió que cada palabra resonaba en su alma. Observó cómo las personas se acercaban al río para ser bautizadas, confesando sus pecados y buscando una vida renovada. Después de escuchar durante horas, se acercó a Juan y le preguntó: «Maestro, ¿cómo podemos prepararnos para la llegada de aquel que ha de venir?». Juan lo miró fijamente, percibiendo su sinceridad. «Sed sinceros de corazón, practicad la justicia y la misericordia. El que viene después de mí es más poderoso que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias». Los días siguientes, Andrés y Pedro permanecieron junto a Juan, ayudando en lo que podían y absorbiendo sus enseñanzas. Un día, mientras Juan estaba con sus discípulos, vio a Jesús acercarse y exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Andrés sintió una atracción indescriptible hacia Jesús. Había algo en su mirada, en su presencia, que lo conmovía profundamente. Junto con otro discípulo, decidió seguirlo a cierta distancia. Jesús, consciente de su presencia, se volvió y les preguntó con una voz amable: «¿Qué buscáis?». Andrés, algo nervioso pero decidido, respondió: «Rabí, ¿dónde moras?». Jesús sonrió y les dijo: «Venid y ved». Aceptaron la invitación y pasaron el resto del día con él. Durante ese tiempo, Jesús les habló sobre el amor de Dios, la importancia de la fe y el verdadero significado de la ley. Sus palabras eran como agua fresca para un sediento. Andrés sintió que todas sus dudas y anhelos encontraban respuesta. Al caer la noche, su corazón rebosaba de alegría. No podía esperar más para compartir esta experiencia con su hermano. Regresó apresuradamente donde estaba Pedro
y con una emoción incontenible le dijo: «¡Hemos encontrado al Mesías!». Pedro lo miró sorprendido. «¿Estás seguro? ¿Cómo puedes saberlo?». «Ven y lo verás por ti mismo», insistió Andrés. «Sus palabras, su presencia, es Él». Pedro, intrigado por el entusiasmo de su hermano, aceptó acompañarlo. Al encontrarse con Jesús, éste lo recibió con una mirada penetrante y dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro». Pedro quedó impactado por la declaración, sintiendo que algo trascendental acababa de ocurrir. Durante los días siguientes, los hermanos permanecieron cerca de Jesús, escuchando sus enseñanzas y observando sus acciones. Vieron cómo sanaba a los enfermos, cómo consolaba a los afligidos y cómo desafiaba las interpretaciones rígidas de la ley. Un día, Jesús les dijo: «La mies es mucha, pero los obreros pocos. Seguidme, y os haré pescadores de hombres». Andrés y Pedro comprendieron el significado profundo de esta invitación. Estaban llamados a algo más grande que ellos mismos, a una misión que trascendía las fronteras de su comprensión. Decidieron dejar atrás sus redes y su vida anterior para seguir a Jesús de manera definitiva. Este paso requería un sacrificio considerable, pero ambos estaban convencidos de que era el camino correcto. Antes de partir, regresaron a Betsaida para despedirse de su familia. Jonás, aunque triste por su partida, les dio su bendición. «Hijos míos, que el Señor guíe vuestros pasos y os proteja en este camino que habéis elegido». Andrés abrazó a su padre, agradecido por su comprensión. «No os defraudaremos, padre. Llevaremos con nosotros los valores que nos habéis inculcado». Con el corazón lleno de esperanza, Andrés y Pedro se unieron al grupo de discípulos que seguían a Jesús, iniciando una aventura que cambiaría el curso de la historia. Integrados al círculo cercano de Jesús, Andrés y Pedro comenzaron un período de aprendizaje intenso. Viajaban de aldea en aldea, observando cómo Jesús interactuaba con todo tipo de personas, desde los más humildes hasta los líderes religiosos. Cada encuentro era una lección sobre compasión, justicia y amor incondicional. Andrés se maravillaba ante la sabiduría de Jesús. Un día, mientras descansaban bajo la sombra de un olivo, se atrevió a hacerle una pregunta que llevaba tiempo meditando. «Maestro, ¿cómo podemos nosotros, simples pescadores, contribuir al reino de Dios que anuncias?». Jesús lo miró con amabilidad. «Andrés, no es necesario ser sabio o poderoso para servir a Dios. Lo que importa es la disposición del corazón. Vosotros seréis mis testigos, llevando el mensaje de esperanza a todos los rincones». Estas palabras llenaron a Andrés de confianza y propósito. Comprendió que su llamado era ser un puente entre Jesús y aquellos que buscaban la verdad. Durante una visita a Cafarnaúm, fueron invitados a la sinagoga local. Allí, Jesús enseñó con una autoridad que sorprendió a todos. Al salir, un hombre afligido por un espíritu impuro se acercó gritando. Jesús lo sanó con una simple orden y la noticia se propagó rápidamente. Andrés observó cómo las multitudes comenzaban a seguirlos, buscando curación y enseñanzas. La logística de atender a tantas personas se volvía desafiante. Una tarde, Jesús los reunió y les dijo: «Necesito que vayáis de 2 en 2 a las aldeas cercanas. Predicad el arrepentimiento, sanad a los enfermos y expulsad demonios en mi nombre. No llevéis nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero. Confiad en la providencia de Dios». Andrés fue asignado con su hermano Pedro. Juntos, emprendieron la misión con entusiasmo y cierto temor. En su primer destino, encontraron a una familia sumida en la tristeza por la enfermedad de su hijo. Andrés, recordando las enseñanzas de Jesús, oró con fe, y el joven recuperó la salud. La alegría de ese momento reforzó su convicción. A medida que avanzaban,
más personas escuchaban sus palabras y experimentaban el poder sanador del mensaje que llevaban. En una de sus jornadas, Andrés se encontró con un antiguo compañero de pesca. Este, sorprendido por el cambio en Andrés, le preguntó: ¿qué te ha llevado a dejar todo y seguir a este hombre? Andrés sonrió y respondió: he encontrado en él la verdad que siempre busqué. Su mensaje da sentido a mi vida y esperanza al mundo. Te invito a escucharle y juzgar por ti mismo. La apertura y humildad de Andrés convencieron a muchos. No imponía, sino que invitaba a experimentar la transformación que él mismo había vivido. Tras semanas de recorrido, regresaron junto a Jesús, compartiendo las experiencias y desafíos enfrentados. Jesús los recibió con alegría, agradecido por su dedicación. Habéis hecho bien, les dijo, pero recordad, la verdadera grandeza está en servir con humildad y amor. Andrés internalizó estas palabras, consciente de que el camino por delante requeriría perseverancia y entrega. En privado, a menudo reflexionaba sobre su transformación. De pescador de peces a pescador de hombres, su vida había adquirido un propósito que jamás imaginó. Sentía una gratitud profunda hacia Jesús por haberle mostrado este camino. Sin embargo, también enfrentaba momentos de duda y miedo. Las amenazas de las autoridades religiosas y el peso de la responsabilidad a veces lo abrumaban. En esos instantes, buscaba la guía de Jesús y la compañía de sus compañeros. Una noche, mientras contemplaba las estrellas, Pedro se acercó y le dijo: hermano, a veces me pregunto si estaremos a la altura de esta misión. Andrés lo miró con comprensión. Es natural sentir incertidumbre, pero debemos confiar. Jesús cree en nosotros, y juntos podemos lograr grandes cosas. Pedro asintió, reconfortado por las palabras de Andrés. La amistad y colaboración entre los discípulos se fortalecía con cada experiencia. Formaban una comunidad unida por la fe y el deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Así, Andrés continuó creciendo como apóstol, aprendiendo de Jesús y preparándose para los desafíos que el futuro les depararía. A medida que el ministerio de Jesús avanzaba, los discípulos fueron testigos de eventos que desafiaban la comprensión humana. Andrés, en particular, buscaba entender el significado profundo de cada milagro y enseñanza. Un día una gran multitud seguía a Jesús al otro lado del mar de Galilea. Más de 5,000 personas se habían reunido para escucharle, y la hora se hacía avanzada. Jesús, consciente de las necesidades de la gente, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe respondió: 200 denarios de pan no serían suficientes para que cada uno tomase un poco. Andrés, atento a la situación, notó a un niño entre la multitud que llevaba 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. Se acercó al niño y con amabilidad le preguntó si estaría dispuesto a compartir su comida. El niño asintió, y Andrés llevó los panes y los peces a Jesús diciendo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús tomó los panes y los peces, dio gracias y los distribuyó entre la gente. Para asombro de todos, la comida se multiplicó y alcanzó para alimentar a todos los presentes, sobrando aún 12 cestas llenas. Andrés quedó maravillado, no solo por el milagro en sí, sino por la lección implícita. La generosidad y la fe, aunque pequeñas, pueden ser multiplicadas por Dios para lograr grandes cosas. En otra ocasión, Jesús enseñaba en el Monte de los Olivos sobre el fin de los tiempos y la necesidad de estar vigilantes. Andrés, junto con Pedro, Santiago y Juan, le preguntó en privado: Maestro, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Jesús les habló en parábolas y les advirtió sobre los falsos profetas, las persecuciones y la importancia de perseverar en la fe.
Andrés escuchó con atención, consciente de la responsabilidad que conllevaba ser uno de sus discípulos más cercanos. Las enseñanzas de Jesús a menudo desafiaban las convenciones sociales y religiosas de la época. Andrés presenció cómo Jesús perdonaba a pecadores, dialogaba con samaritanos y sanaba en día de reposo. Cada situación era una oportunidad para aprender sobre el amor incondicional y la verdadera esencia de la ley. En una oportunidad, unos griegos que habían venido a adorar en la fiesta se acercaron a Felipe y le rogaron: «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe lo comentó con Andrés, y juntos llevaron la petición a Jesús. Este gesto de Andrés de facilitar el encuentro entre los gentiles y Jesús reflejaba su comprensión de que el mensaje de salvación era para todos, sin distinción. Jesús respondió: «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto». Andrés meditó sobre estas palabras, intuyendo que se acercaban momentos decisivos. Durante la última cena, Andrés se sentó junto a los demás discípulos, percibiendo una atmósfera de solemnidad. Jesús habló sobre su inminente partida, lavó los pies de sus discípulos y les dio un mandamiento nuevo: que se amaran unos a otros como Él los había amado. Andrés sintió una mezcla de tristeza y determinación. Comprendía que su maestro estaba preparando el camino para algo trascendental y que ellos debían continuar su obra. En el huerto de Getsemaní, mientras Jesús oraba angustiado, Andrés luchaba contra el sueño y la confusión. Las horas siguientes fueron un torbellino de eventos: la traición de Judas, el arresto de Jesús y la dispersión de los discípulos. Andrés, atormentado por el miedo y la incertidumbre, se refugió con los demás, esperando noticias. Tras la crucifixión, la desesperanza amenazaba con consumirlo, pero recordaba las promesas y enseñanzas de Jesús. 3 días después, la noticia de la resurrección llegó como un rayo de luz en la oscuridad. Jesús se apareció a los discípulos, renovando su fe y encargándoles la misión de llevar el Evangelio a todas las naciones. Andrés sintió renacer la esperanza y el propósito. Todo lo vivido cobraba sentido y estaba dispuesto a dedicar su vida a difundir el mensaje de amor y salvación que Jesús les había confiado. Las experiencias acumuladas a lo largo de esos años habían moldeado a Andrés, transformándolo de un humilde pescador a un líder espiritual con una comprensión profunda de la misión divina. Con el corazón lleno de fe, se preparó para enfrentar los desafíos que el futuro le deparaba, confiando en la guía y presencia de su Maestro resucitado. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos se reunieron en Jerusalén, esperando el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, un viento recio llenó la casa donde estaban, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Andrés sintió una energía poderosa inundarlo, llenándolo de valor y sabiduría. Desde ese momento, comenzó una nueva etapa en su vida. Con el impulso del Espíritu, Andrés se dedicó a predicar el Evangelio con fervor. Junto con los demás apóstoles, compartía el mensaje de salvación en Jerusalén y sus alrededores. Sin embargo, la persecución contra los cristianos se intensificó. Andrés comprendió que debía llevar el mensaje más allá de las fronteras de Judea. Según la tradición, emprendió viajes misioneros a regiones como Escitia, actuales zonas de Ucrania y Rusia, Grecia y Asia Menor. En sus travesías, enfrentó desafíos culturales y lingüísticos, se encontró con pueblos de costumbres paganas, adoradores de múltiples dioses, pero Andrés, con paciencia y respeto, buscaba conectar con las personas, comprendiendo sus creencias y mostrando cómo el mensaje de Jesús respondía a sus anhelos más profundos. En Escitia, se dice que enfrentó duras condiciones climáticas y territorios inhóspitos.
A pesar de ello, logró establecer pequeñas comunidades de creyentes. Utilizaba analogías y parábolas para explicar el Evangelio, adaptando su enseñanza al contexto de sus oyentes. En Grecia, llegó a ciudades como Tesalónica, Atenas y Corinto. En Atenas, participó en debates filosóficos con los pensadores de la época. Aunque algunos se burlaban, otros quedaron intrigados por su sabiduría y la profundidad de sus argumentos. Durante su estancia en Patras, una ciudad portuaria, Andrés se encontró con una población dividida entre tradiciones paganas y una creciente curiosidad por nuevas creencias. Allí conoció a Maximila, esposa del procónsul Egeo, quien padecía una enfermedad que los médicos locales no podían sanar. Andrés fue llamado a su presencia. Con fe, oró por ella, y Maximila recuperó la salud. Este milagro causó un gran revuelo en la ciudad, y muchos comenzaron a interesarse por el cristianismo. Maximila se convirtió y comenzó a apoyar la obra de Andrés, lo cual enfureció a su esposo Egeo. El procónsul veía en Andrés una amenaza a su autoridad y a las tradiciones romanas. Andrés continuó predicando, sin dejarse intimidar. Organizó reuniones clandestinas, bautizó a nuevos creyentes y fortaleció la comunidad local. Sin embargo, era consciente del peligro que corría. Un día, Egeo confrontó a Andrés y le dijo: ¿Por qué insistes en propagar estas enseñanzas subversivas? Abandona tu fe y ofrece sacrificios a los dioses, y quizás perdone tu vida. Andrés respondió con calma: No puedo renunciar a la verdad que he conocido. Sirvo al Dios vivo, creador del cielo y de la tierra. Los ídolos que adoráis no tienen poder alguno. Egeo, enfurecido por la audacia de Andrés, ordenó su arresto y posterior ejecución. Durante su encarcelamiento, Andrés continuó enseñando y animando a los creyentes. Les decía: No temáis por mí. Si he de sufrir por el nombre de Cristo, lo haré con alegría. Permaneced firmes en la fe y seguid difundiendo el amor de Dios. La noche antes de su ejecución, algunos miembros de la comunidad intentaron liberarlo, pero Andrés se negó. No huyáis del sufrimiento por el Evangelio, les dijo. Mi hora ha llegado, y a través de mi muerte, otros conocerán la verdad. Sus palabras dejaron una profunda impresión en los presentes, quienes comprendieron la magnitud de su compromiso. La mañana de su ejecución, el cielo de Patras estaba cubierto por nubes grises que anunciaban lluvia. Una multitud se congregó para presenciar el suplicio de Andrés. Algunos acudían por curiosidad, otros con el corazón apesadumbrado por la pérdida inminente de su guía espiritual. Andrés fue llevado al lugar designado, escoltado por soldados romanos. A pesar de las cadenas y el trato rudo, mantenía una postura digna y serena. Sus ojos reflejaban una paz que contrastaba con la tensión del ambiente. Al llegar y ver la cruz en forma de X, extendió sus manos y exclamó con voz firme: Te saludo, oh cruz, que has sido consagrada por el cuerpo de mi Señor. Durante mucho tiempo te he deseado y ahora te abrazo con alegría. Los soldados, desconcertados por su actitud, procedieron a atarlo a la cruz con cuerdas, evitando los clavos para prolongar su agonía. Levantaron la cruz y la fijaron en el suelo, dejando a Andrés suspendido entre el cielo y la tierra. Desde su posición, podía ver los rostros de quienes se habían acercado. Algunos lloraban en silencio, otros murmuraban oraciones. Andrés aprovechó cada momento para hablarles. Hijos míos, no lamentéis mi destino. Al contrario, alegraos, pues voy al encuentro de aquel que es la vida eterna. Mantened la fe y el amor entre vosotros. Recordad las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, quien dio su vida por todos. Durante 2 días, soportó el sufrimiento físico sin perder la compostura. Su resistencia fue tal que muchas personas, impresionadas, comenzaron a creer en el mensaje que predicaba.
Incluso Maximila, la esposa del procónsul, acudió al lugar y suplicó a su esposo que liberara a Andrés. Egeo, perturbado por los acontecimientos y presionado por la multitud, finalmente accedió. Ordenó a los soldados que bajaran a Andrés de la cruz. Sin embargo, cuando intentaron desatar las cuerdas, se hizo imposible. Cada nudo parecía haberse fusionado con la madera. Andrés, consciente de lo que sucedía, levantó la mirada al cielo y dijo: «Señor Jesús, recibe mi espíritu. No permitas que me bajen de esta cruz viva, sino que yo pueda entrar en tu presencia desde aquí». Tras pronunciar estas palabras, una luz intensa lo envolvió y su rostro se iluminó con una expresión de plenitud. Su alma dejó el cuerpo y Andrés pasó a la eternidad. La multitud quedó en silencio, impactada por lo que había presenciado. Muchos cayeron de rodillas, reconociendo el poder de la fe que Andrés había demostrado. Egeo, atormentado por la culpa y el temor, se retiró apresuradamente. Días después, según la tradición, encontró un final trágico, víctima de su propia corrupción y ambición. Los seguidores de Andrés recuperaron su cuerpo y le dieron una sepultura honrosa. Maximila convirtió su casa en un lugar de reunión para los cristianos, continuando la obra que Andrés había iniciado. Después del martirio de Andrés, su legado se expandió más allá de las fronteras de Patras. Las comunidades cristianas que había fundado continuaron creciendo, nutriéndose de sus enseñanzas y ejemplo. Sus seguidores recopilaron relatos de sus viajes, milagros y discursos, transmitiéndolos oralmente y posteriormente en escritos que circularon entre las iglesias primitivas. Estos relatos inspiraron a muchos a perseverar en la fe a pesar de las persecuciones y desafíos. En el siglo IV, el emperador Constantino, tras legalizar el cristianismo, ordenó la construcción de iglesias en honor a los apóstoles. Los restos de Andrés fueron trasladados a Constantinopla, donde se les otorgó un lugar de honor en la iglesia de los santos apóstoles. La veneración de San Andrés se extendió por todo el Imperio Romano y más allá. En Escocia, se convirtió en el santo patrón después de que, según la leyenda, un monje llamado Regulus llevó sus reliquias hasta allí. La cruz de San Andrés se incorporó a la bandera escocesa, simbolizando protección y guía. La cruz, en forma de X, se convirtió en un símbolo universal asociado a San Andrés. Representa no solo su martirio, sino también la humildad y la disposición a aceptar el camino que Dios le había trazado. A lo largo de los siglos, innumerables iglesias, catedrales y lugares llevan su nombre, reflejando la perdurable influencia de su vida y obra. Artistas, escritores y teólogos han encontrado en él inspiración para expresar verdades espirituales y humanas. En la iconografía cristiana, San Andrés es representado a menudo sosteniendo una cruz en forma de X o como un pescador con redes, recordando sus orígenes y su llamado como apóstol. El 30 de noviembre, día de su festividad, es celebrado en diversas tradiciones con rituales y ceremonias que honran su memoria y enseñanzas. Pero más allá de los símbolos y celebraciones, el verdadero legado de San Andrés reside en su ejemplo de fe vivida con autenticidad. Su disposición a dejar todo por seguir a Jesús, su valentía frente a la adversidad y su amor por la humanidad son cualidades que trascienden el tiempo. En un mundo que a menudo valora el poder y el éxito material, la historia de Andrés nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa. Nos recuerda que la grandeza se encuentra en el servicio, la humildad y el compromiso con la verdad. Su vida es un testimonio de que una persona, guiada por la fe y el amor, puede generar un impacto duradero en el mundo. San Andrés continúa siendo un faro para aquellos que buscan vivir con integridad y propósito, inspirando a nuevas generaciones a ser pescadores de hombres en sus propios contextos y desafíos,
Su legado es, en última instancia, una celebración de la capacidad humana para trascender las limitaciones y conectarse con lo divino, llevando luz y esperanza a un mundo necesitado. La historia de San Andrés es más que una crónica de hechos pasados, es un eco que resuena en los corazones de quienes buscan significado y propósito en sus vidas. En cada época, personas de diferentes culturas y contextos han encontrado en Andrés un modelo a seguir. Su humildad al aceptar el llamado de Jesús, su valentía al enfrentar la adversidad y su perseverancia en la misión asignada son cualidades universales que inspiran más allá de las barreras del tiempo y el espacio. Andrés, al llevar el mensaje de Jesús a tierras lejanas y diversas, demostró que es posible encontrar puntos de conexión y sembrar semillas de transformación. Su legado también nos recuerda la importancia de la comunidad y la colaboración. A pesar de los riesgos y obstáculos, Andrés nunca estuvo realmente solo. Formó parte de un movimiento más grande, apoyado por otros que compartían su visión. En un mundo que a menudo promueve el individualismo, su ejemplo subraya el valor de trabajar juntos por un bien común. Finalmente, la historia de Andrés nos desafía a vivir con integridad y autenticidad. Su compromiso inquebrantable con sus principios, incluso ante la muerte, nos inspira a ser fieles a nuestras convicciones y a actuar con coherencia. Así como Andrés fue pescador de hombres, que nosotros también podamos lanzar nuestras redes de amor y esperanza, tocando vidas y dejando un legado que perdure. Su vida es un recordatorio de que cada acción, por pequeña que parezca, puede tener un impacto profundo y duradero. San Andrés nos muestra que una vida dedicada a lo esencial trasciende la mortalidad y se convierte en un faro para las generaciones futuras. Su historia es, en última instancia, una celebración de la capacidad humana para conectarse con lo divino y reflejar esa luz en el mundo.